Arrancamos este recorrido. Hoy desglosamos neuroliderazgo, la neurociencia del liderazgo. Se trata de una guía estratégica pensada específicamente para directivos, donde vamos a destripar, literalmente, los cimientos biológicos de la gestión eficaz. A veces pensamos que el éxito corporativo depende únicamente de los mercados o de tener una gran estrategia de negocio, ¿verdad? Pues resulta que tiene unas raíces muy profundas en nuestra propia biología. Entender esta intrincada química cerebral es sin duda la clave definitiva para mantener una ventaja competitiva real en la alta dirección. Y aquí va la gran pregunta que enmarca todo nuestro análisis de hoy. Tradicionalmente, siempre se ha dado por sentado que el liderazgo era un rasgo psicológico innato, algo inamovible con lo que simplemente se nace. Pero ojo, porque la ciencia contemporánea nos muestra una realidad mucho más pragmática. El liderazgo es un estado biológico superdinámico y, lo mejor de todo, es medible. Quienes brillan bajo extrema presión no tienen superpoderes. Simplemente están operando con una neuroquímica optimizada. Por el contrario, quienes colapsan están sufriendo lo que podríamos llamar un secuestro emocional a nivel puramente celular. Para entender todo esto, nuestra guía se divide en 5 puntos clave: el cerebro del líder, la dopamina como motor estratégico, el papel del cortisol en las decisiones, el efecto contagio y, por último, los hábitos de neuroliderazgo efectivo. En resumen, vamos a ver los verdaderos indicadores biológicos que hay que gestionar para mantener una organización sana y competitiva. Empecemos por el principio. Punto 1. El cerebro del líder, las bases biológicas de la gestión. Cualquier estrategia corporativa que se precie tiene que empezar por entender la propia maquinaria con la que operamos. Y aquí es donde entra el neuroliderazgo. Es esa fusión perfecta entre la evidencia neurocientífica más puntera y la gestión directiva de alto nivel. Básicamente, se trata de ir un paso más allá de los modelos de conducta de toda la vida, que solo miran los resultados externos. Aquí el objetivo es puro pragmatismo, entender la química exacta que dicta cómo regulamos las emociones bajo estrés y cómo formulamos decisiones complejas cuando estamos sentados en la sala de juntas. En el día a día, la mente directiva tiene 2 sistemas compitiendo constantemente por llevar el volante. Hay que tener en cuenta que más del 90% de las decisiones que tomamos a diario son automáticas, rapidísimas, y nacen en el sistema límbico, que es el centro emocional y primitivo del cerebro, gobernado por la amígdala. Es puro instinto de supervivencia. Sin embargo, para tener verdadera visión estratégica, para resolver problemas técnicos, hay que saber desactivar ese piloto automático y encender de forma consciente el sistema intencional, el córtex prefrontal. Ahí, exactamente ahí, es donde reside la verdadera genialidad ejecutiva. Pasamos al punto 2, dopamina, el motor estratégico. Vamos a hablar de la química de la motivación. Ha llegado el momento de desmentir un mito enorme. Siempre se ha dicho que la dopamina es simplemente la hormona del placer, esa especie de recompensa final que sentimos al cerrar un trato millonario. Pues bien, la realidad es diametralmente opuesta. La dopamina es la química de la anticipación, es el motor estratégico absoluto que genera ese empuje inicial, el foco direccional y la persistencia inquebrantable que necesitamos para salir a pelear por esa recompensa. Literalmente, es el combustible que hace que cualquier estrategia pase del papel a la acción de una forma sostenible, y esto es la pieza clave para un liderazgo verdaderamente saludable y eficiente. Pero, ¿qué pasa cuando nos falta este combustible? Cuando un equipo directivo está bajo estrés crónico o le faltan horas de sueño, la sensibilidad de sus receptores de dopamina cae en picado. Y esto a nivel biológico no se ve como una simple falta de actitud, se manifiesta como una apatía clínica profunda, una fatiga mental que te limita y una preocupante falta de iniciativa. Con esta química cerebral, cualquier objetivo corporativo parece una montaña insuperable. Por eso, regular de manera estricta la dopamina no es un capricho, es el núcleo para forjar un liderazgo ágil, resiliente y de alta eficiencia. Entramos en el punto 3, cortisol y toma de decisiones, o lo que es lo mismo, el verdadero coste del estrés ejecutivo. El otro gran pilar del alto rendimiento es vigilar de cerca nuestra carga alostática, y esto se mide de forma objetiva con el cortisol, la famosa hormona del estrés. Fijémonos en estos datos de un estudio de Thames sobre líderes empresariales. Son bastante reveladores. El estrés crónico crea perfiles súper vulnerables en la cúpula directiva. Vemos que casi un 32% de los ejecutivos tiene fatiga cognitiva incipiente, y hay cuadros graves de alta reactividad y un peligroso déficit de recuperación biológica. Para ponerlo en perspectiva, más de la mitad de los líderes evaluados toman decisiones críticas operando diariamente con un sistema biológico que está literalmente en números rojos. ¿Y en qué se traduce todo este cortisol elevado en el terreno operativo? Pues en algo que clínicamente se conoce como el secuestro de la amígdala. Quien lidera bajo este estado bloquea físicamente su propio acceso neuronal al córtex prefrontal. En términos de negocio, es un desastre, porque la capacidad de tomar decisiones estratégicas coherentes desaparece casi por completo. La memoria de trabajo cae en picado, la impulsividad se dispara y la inteligencia emocional simplemente se esfuma. De repente, la comunicación y la resolución de conflictos se vuelven tareas biológicamente inalcanzables. Sigamos con el punto 4.
El efecto contagio del liderazgo. Las neuronas espejo en la sala de juntas. Hay que tener clarísimo que el estado biológico de un directivo jamás se queda aislado detrás de las puertas de su despacho. La neurociencia nos expone un fenómeno absolutamente fascinante. Hay redes de células cerebrales que se activan simplemente al observar a otra persona, imitando su comportamiento de forma automática, casi como si fuera un reflejo físico. Son las famosas neuronas espejo. Básicamente, son el hardware neurológico de la empatía humana. Nos demuestran que estamos diseñados biológicamente para sintonizar y copiar el estado mental exacto de quienes dirigen el barco. Y esto nos lleva a lo que llamamos la resonancia social. Proyectar seguridad y calma en medio de una crisis no es solo una cuestión de buenas relaciones públicas, es una intervención biológica en cadena superpoderosa. Si quien lidera entra en pánico descontrolado, ese pánico infecta al instante, a nivel celular, el sistema nervioso de toda la sala de juntas, disparando el cortisol del grupo y multiplicando el margen de error. Pero afortunadamente funciona igual a la inversa. Una calma deliberada activa de inmediato vías neuronales enfocadas, creativas y resolutivas en el cerebro de cada integrante del equipo. Es un auténtico efecto dominó. Y llegamos al último punto, el 5. Hábitos de neuroliderazgo efectivo. Cómo regular nuestro estado biológico. Para bajar toda esta ciencia a la realidad del día a día, necesitamos protocolos ejecutivos claros y estrictos. Primero, fijar micrometas. Esto nos proporciona constantes y saludables liberaciones de dopamina, manteniendo el motor estratégico en marcha sin riesgo de fundirse. Segundo, la desconexión digital obligatoria. Hay que proteger esos valiosos receptores cerebrales de la sobreestimulación constante. Tercero, el ejercicio aeróbico, que debemos ver literalmente como una fábrica natural de neurotransmisores esenciales. Y cuarto, el mindfulness o atención plena, que los escáneres cerebrales han demostrado que consigue engrosar físicamente el córtex prefrontal, devolviendo al ejecutivo el máximo enfoque y control. Ahora bien, por muy brillante que sea nuestro plan, se caerá a pedazos si ignoramos su pilar innegociable, la higiene del sueño. La biología de la alta dirección exige entre 7 y 9 horas de descanso ininterrumpido. ¿Por qué? Porque sin ese tiempo físico, el cerebro no puede reparar los receptores de dopamina saturados, ni puede hacer esa limpieza metabólica vital para eliminar el exceso de cortisol tóxico acumulado durante el día. Pretender liderar con lucidez a la mañana siguiente sin haber asegurado esta reparación celular nocturna no es que sea un esfuerzo enorme, es que es neurológicamente inviable. En última instancia, la vanguardia corporativa y esa ventaja competitiva inquebrantable residen única y exclusivamente en la mente. Capitanear transiciones complejas o potenciar el talento de nuestros equipos exige dominar, comprender y regular de forma proactiva nuestra propia química neuronal. La ciencia lo deja meridianamente claro. El rendimiento profesional de élite es y siempre será inseparable de nuestra neurobiología. Con este análisis hemos puesto sobre la mesa las pautas y herramientas biológicas imprescindibles para la excelencia directiva. Pero el reto real siempre va a estar en la disciplina para aplicarlas. Y aquí nos queda una pregunta crítica para el futuro. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a implementar estas rutinas neurocientíficas para desatar todo el potencial que esconde el cerebro al frente de una organización? Al final del día, el impacto del verdadero liderazgo, ese que transforma empresas, comienza siempre en el nivel más microscópico e íntimo posible, nuestras propias células.